Listo, chicas. Listo. Buenas tardes. A nuestro grupo le tocó el tema 4, tratamientos térmicos por agua, vapor. No, los integrantes son Brenda Brigida Arias, María Alejandra Ramírez, Angeli Moncada, Jonathan Vargas, Luna Valentina Casteblanco, Tatiana Gutiérrez, Colorado. Buenas noches. Bueno, como tal les vamos a explicar acerca de los procesos mencionados en el tema de el tratamiento térmico por agua y vapor. Bueno, el primero sería el escaldado. Como tal, aquí hablamos que el escaldado es un tratamiento térmico que consiste en sumergir los alimentos, bueno, especialmente las frutas y las hortalizas, en agua caliente o exponerlos a vapor saturado. Esto se da más a temperaturas entre 70 y 100 grados Celsius durante un tiempo controlado. Su objetivo principal es inactivar enzimas responsables de apareamiento y la degradación de pigmentos y la pérdida de textura antes de otros procesos como la congelación, la deshidratación, el enlatado o el pelado. Bueno, otros objetivos sería el tema de la inactivación enzimática, la reducción de la carga microbiana y la eliminación de gases intercelulares y también pues que esto facilita el pelado y fija el color natural. Bueno, como tal en mecanismos de procesos, bueno, como tal el escaldado produce una transferencia de calor desde el medio, agua o vapor hacia el alimento. La intensidad térmica provoca una desnaturalización parcial de proteínas enzimáticas, interrumpiendo su actividad catalítica. Bueno, como tal, pues la eficiencia que tiene este proceso depende especialmente de la temperatura del medio descaldado, también el tiempo de exposición, el tamaño, forma y tipo de alimento y también el método de transferencia de calor, como se mencionaba antes, agua o vapor. También se considera que la peroxidasa es la enzima más resistente al calor y su inactivación completa se usa como indicador de escaldado adecuado. Bueno, como tal, y como les mencionaba en la anterior diapositiva, se mencionan dos tipos de escaldado. Como tal, el primero sería escaldado por agua caliente. Como tal, aquí lo que se observa es que el alimento se sumerge en agua 80 a 100 grados Celsius. También tiene una uniformidad térmica, lo cual puede generar pérdidas de nutrientes solubles en vitamina C y en minerales. Como podemos observar aquí en la imagen, eh, si notan, digamos, en la mayoría del proceso del tomate ocurre eso. Bueno, como tal, también hablamos del escaldado por vapor. El alimento se expone a vapor saturado sin contacto directo con el agua. Bueno, como tal, este proceso presenta menor pérdida de compuestos hidrosolubles y mantiene mejor el color y el sabor, aunque puede requerir tiempos más largos y equipos más costosos. Bueno, algunos efectos del escaldado sobre alimentos. Bueno, como tal aquí la propiedad o el elemento efecto del escaldado. Los nutrientes serían las pérdidas de vitaminas. Bueno, estamos hablando de vitamina C, B1, B2 o también la degradación térmica. Bueno, el color estaríamos en el tema de la inactivación de enzimas, ya que pues degradan el pigmento de la fruta, hortaliza, levadura. Y pues también una referencia entre el color más estable. También el excesivo escaldado puede causar decoloración, como pues se mencionaba en algunos alimentos. Bueno, el aroma y el sabor. La reducción de olores no deseados, sin embargo, pues las temperaturas altas son un factor que puede alterar dichos compuestos volátiles en frutas o en verduras, como se mencionaba. Y también la textura en el ablandamiento por disrupción de la pared celular y solubilización parcial de las pectinas. Ya mi compañera sigue con el otro tema. Buenas tardes. Bueno, sobre la pasteurización, se habla que es un proceso fundamental dentro de la industria alimentaria, ya que según el portal Terra Food Tech,
La pasteurización consiste en calentar un alimento o bebida a una temperatura controlada durante el tiempo específico, con el fin de eliminar microorganismos patógenos sin llegar a esterilizar el producto. Este método busca conservar las características naturales del alimento al mismo tiempo que garantiza su inocuidad. Este proceso fue desarrollado por Louis Pasteur en 1864 cuando buscaba evitar que el vino y la cerveza se dañaran. Desde entonces se aplican en otros tipos de productos líquidos y semilíquidos. Los tipos de pasteurización, tipos de proceso y pasteurización. En la página de equipos de laboratorio se explica que existen diferentes métodos como el LT, baja temperatura y largo tiempo, que trabaja a unos 63 grados centígrados por 30 minutos, y el HTST, alta temperatura y corto tiempo, que se aplica en unos 72 grados centígrados durante 15 segundos. Muy comúnmente se usa en la pasteurización de la leche. Desde el aspecto ingenieril, los equipos utilizados son cada vez más eficientes y automatizados. En este sitio Mega Tienda Proyectos se muestran ejemplos de pasteurización de tanque y de placas. Los de placas son mucho más utilizados en la industria porque permiten calentar y enfriar rápidamente el producto, lo que ahorra tiempo y energía y ayuda a conservar las propiedades de los alimentos mucho mejor. Además cuentan con sistemas de limpieza automática, SIP, y válvulas de seguridad que aseguran que un alimento no continúe al siguiente paso si no ha alcanzado la temperatura requerida, garantizando así la seguridad alimentaria, como menciona también TerraFood Dish. Buenas tardes. Bueno, efectos en los alimentos y la conservación en la pasteurización. Cuando se trata de líquidos a granel como la leche o jugos, la pasteurización elimina la mayoría de microorganismos dañinos y prolonga la vida útil del producto, que puede pasar de unos pocos días a varias semanas, dependiendo de la acidez y el tipo de envase. En productos envasados, el proceso se realiza directamente sobre el envase cerrado, lo que evita la recontaminación. Equipos y laboratorio mencionan que en estos alimentos se puede conservar refrigerados de 10 a 45 días sin perder la calidad. Los aspectos organolépticos, en cuanto a los efectos organolépticos, es decir, los cambios de sabor, color, aroma y textura, el proceso térmico puede causar leves modificaciones, pero mucho menores que en otros métodos más drásticos. Un aspecto importante es que la pérdida de vitaminas, ya que algunas como la A, C y el complejo B son sensibles al calor. Em, Tanto Terrafood como la Clínica Universidad de Navarra señalan que aunque cierta degradación del método HTST ayuda a conservar mejor los nutrientes y el sabor original. Bueno, el siguiente método es esterilización por calor. La esterilización por calor es un proceso mediante el cual se eliminan o destruyen todos los microorganismos, hongos, esporas, virus y bacterias presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas microbianas, en el cual se someten a altas temperaturas. Este método es utilizado en diferentes industrias como la alimentaria, la cosmética, farmacéutica, medicina y hospitalaria. Uno de los pioneros fue Louis Pasteur, el cual aportó que la esterilización realizando experimentos donde demostró que los microorganismos eran los causantes de la descomposición y enfermedades. A partir de sus estudios descubrió que el calor podía eliminar los microbios y propuso aplicar este principio para evitar la contaminación en alimentos. Otros aportes importantes fueron John Tildar, el cual desarrolló la tildación, un método de esterilización por calor intermitente, seguido de Charles Chandler, que inventó el autoclave, aparato que se usa a vapor y a presión para esterilizar materiales basado en las ideas de Pasteur.
Y por último, Job Lister, el cual aplicó los principios de Pasteur a la cirugía introduciendo la antisepsia y prácticas estériles en hospitales. Los equipos utilizados en la esterilización tenemos el autoclave, que es un equipo de calor húmedo, el cual utiliza vapor de agua a alta presión para destruir microorganismos y esporas, utilizado comúnmente en hospitales, laboratorios, industria alimentaria y farmacéutica. Digamos que la temperatura oscila de entre 121 a 134 grados centígrados alrededor de 10 a 30 minutos. Esto depende de la naturaleza del material o producto y el tipo de carga microbiana que él contenga. El siguiente equipo es el horno de aire caliente, es un equipo de calor seco, el cual por medio del aire caliente circula a altas temperaturas, usando comúnmente en instrumentos metálicos, polvos y aceites. La temperatura a la que normalmente se utiliza es entre 160 a 180 grados centígrados durante 1 o 2 horas. El siguiente es el esterilizador UHT, que es un equipo de calor húmedo, generalmente para líquidos, el cual calienta alimentos como leche, jugos, sopas, etc. La temperatura que oscila normalmente es entre 135 a 150 grados centígrados durante 15 a 30 segundos. Esterilizador de túnel. Es un equipo de calor seco, el cual consiste en el uso del aire caliente controlado en túneles para esterilizar ampolletas, frascos o envases. Y su temperatura oscila entre 100 a 150 grados centígrados durante 5 a 10 minutos. Listo. La esterilización UHT consiste en un tratamiento de altas temperaturas que se utiliza para los productos con un bajo nivel de acidez o un pH superior a 4.6, como la leche. La leche saborizada UHT o las cremas o la leche de soya y otras alternativas lácteas. En el mismo proceso también se utiliza para esterilizar alimentos preparados como sopas, salsas, postres y preparaciones a base de tomate, frutas y alimentos para bebés. En el tratamiento UHT, el objetivo es maximizar la destrucción de microorganismos mientras se minimizan los cambios químicos en el producto. Esto implica encontrar la combinación ideal de temperatura y tiempo de procesamiento para los diferentes tipos de alimentos. Digamos que la primera etapa es un precalentamiento, se realiza de forma gradual a una temperatura de 60 a 90 grados centígrados durante 30 a 60 segundos. Pues claro está que eso también depende del tipo de producto que estemos manejando. Luego sigue el calentamiento, lo cual alcanza una temperatura de esterilización de 135 a 150 grados centígrados durante 2 a 5 segundos. Luego sigue la etapa de enfriamiento, la cual reduce la temperatura a 25 a 30 grados centígrados en pocos segundos para conservar su calidad. Y por último es el envasado aséptico, donde el producto se envasa en condiciones estériles para evitar recontaminación. Ventajas de este tipo de esterilización: destruye microorganismos y esporas sin afectar el sabor, color o nutrientes. Mayor vida útil, que oscila entre 6 a 12 meses, y proceso rápido y eficiente. ¿Qué efectos tenemos sobre los alimentos en base a eso? Entonces, los efectos positivos: tenemos la destrucción total de microorganismos y esporas, lo cual nos garantiza la inocuidad del alimento y previene enfermedades. Tenemos mayor vida útil, ya que los alimentos pueden conservarse durante meses o años sin refrigeración, dependiendo pues obviamente si son enlatados, digamos las características también del producto.
Luego sigue la seguridad y la estabilidad del producto, lo cual evita la descomposición y el crecimiento microbiano durante el almacenamiento. La conservación de nutrientes resistentes al calor. Las proteínas, grasas, minerales permanecen estables. También tenemos facilidad de transporte y almacenamiento al no requerir una cadena de frío, pues esto nos ayuda a reducir costos logísticos. Otro efecto positivo, permite un envasado aséptico ideal para alimentos líquidos como leche, jugos o sopas esterilizadas. ¿Qué efectos negativos tenemos? Tenemos pérdida de vitaminas sensibles al calor, como lo son la vitamina C, B1 y el ácido fólico, los cuales se degradan durante el proceso. También tenemos cambios sensoriales, pueden alterar el color, sabor, aroma y textura del alimento. También tenemos reacciones químicas indeseables, las cuales se presentan en, oscureciendo reacciones de Maillard, lo cual es oscurecimiento y sabores cocidos. Otro efecto negativo son las posibles pérdidas parciales del aroma natural. El color puede volatilizar compuestos aromáticos. No apto para todos los productos. Algunos alimentos delicados o con alto contenido de agua pueden desnaturalizarse o separarse. Y por último, el costo del equipo y energía, ya que requiere maquinaria especializada y un control preciso de temperatura y presión. Buenas noches para todos, ¿me escuchan bien? Sí, 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 señor. Listo, continuando con los procesos de agua-vapor, vamos a hablar de la extrusión, que es un proceso por el cual el alimento, por lo general, pues son cereales o almidones o proteínas, son forzados a fluir por medio de una boquilla y por un proceso de corte de cizalla, pues se genera el producto terminado. Durante este proceso pueden ser procesos a alta temperatura o a temperaturas ambiente y hechos a presión alta. Se producen transformaciones en el alimento como lo son pues, la gelatinización del almidón, denaturalización de las proteínas, homogenización y expansión del producto y la eliminación de microorganismos y antinutrientes. Dicho esto, pues la extrusión en caliente utiliza procesos de vapor o agua caliente entre 100 a 180 grados centígrados y presiones de hasta 25 megapascales. La extrusión en frío pues tiene un aumento significativo en la presión y reduce la temperatura para poder tener un producto terminado. Esto se utiliza generalmente en productos como pastas o como algunos embutidos como las salchichas. El equipo que utilizamos para la extrusión es el extrusor. El extrusor consta de 6 piezas generalmente. Una es la tolva de alimentación. Esta va conectada regularmente a otros preprocesos. Ya vamos a hablar ahorita más adelante de ellos, en donde pues se humecta o se adiciona agua o vapor para mezclar el alimento y que este ingrese pues por el tornillo extrusor. Está el cilindro, que es donde se alberga el tornillo y por donde va a pasar todo el producto hasta salir por la boquilla. Las resistencias eléctricas que están presentes para elevar la temperatura si se requiere, si es necesario elevar la temperatura dentro del cilindro. El tornillo o el huesillo, que es pues una de las piezas más importantes, es la que contribuye a realizar la función de transporte, de mezcla y pues a llevar el alimento hasta la boquilla y generar la presión necesaria para que éste salga a través a través de este, pues con la forma deseada. El cabezal, que es el que une las boquillas al equipo. Y la boquilla, que pues su función principal es moldear y permitir la salida del alimento con la forma deseada. Ahí tenemos de pronto algunos ejemplos de boquillas, dependiendo pues del tipo de alimento que estemos utilizando, pero pues se utiliza generalmente para preparación
alimentos empaquetados como chitos, boliquesos, algunos cereales como el cornflake, chocapic, no sé, lo que sea. Dependiendo del tipo de boquilla, pues así mismo cambia la forma del producto final. Y pues teniendo en cuenta que la parte principal, la parte más importante de la pieza es el tornillo, pues vamos a hablar un poco más a profundidad de las especificaciones del tornillo. El tornillo debe tener pues unos alaves o un filete que es como el reborde que tiene el tornillo, el paso se podría decir, que es el que empuja el alimento hacia la boquilla y pues genera toda la función de transporte y también pues al estar haciendo un giro dentro del cilindro pues hace un proceso de mezclado. Está el paso de rosca que es como la separación entre cada uno de los, de los filetes, que es el que nos va a determinar la velocidad con la cual yo transporto el alimento. Hay unos tipos de paso diferenciados dentro de todo la longitud del tornillo. Está la profundidad, de la profundidad del filete, valga la redundancia, que es como la altura que hay del eje central del tornillo a la parte externa del filete. La relación de compresión, que pues de acuerdo al material y a la forma del filete, pues va a generar diferentes tipos de presión al alimento para que pueda extruirse y del, la longitud total del tornillo, la cual pues al entre más largo pues va a generar mucha más fuerza y pues va a generar un transporte de alimentos mucho mayor. Esta generalmente eh, al, está relacionada al, al tamaño del diámetro, el cual también pues si aumenta pues va a necesitar un aumento en la longitud del tornillo. Aquí algunos tipos de tornillo, lo que les decía, pues hay eh, de transición rápida, que es un paso muy distanciado. Hay tornillos de profundidad de canal pues extensos y un paso mucho más cerrado. Hay pasos diferenciados, hay con cabezales estriados y todo esto genera una diferenciación en el producto final. En las zonas del proceso, pues desde todo el proceso, desde la entrada del alimento a la tolva hasta la salida, vamos a pasar por unas fases que son estas cuatro, que es el proceso de alimentación, que es la entrada, humectación del material, básicamente. La transición, que es todo el proceso de compresión, mezcla y calentamiento que se genera dentro del cilindro mientras va el tornillo transportando desde la tolva hacia hacia la boquilla. Está el proceso de cocción, que es pues todas las transformaciones termoquímicas que se generan dentro del cilindro si se eleva la temperatura, si hay procesos de agregar vapor a altas temperaturas, pues todo eso va a cocinar el alimento y pues a cambiar todas sus propiedades organolépticas. Y el moldeo y corte, que pues es ya la llegada del alimento a la boquilla y con la presión que se genera desde el tornillo, pues determinar el diseño y la forma final del producto. Siguiente, porfa. Siguiente. Propiedades de los alimentos. Pues generalmente los alimentos que se utilizan en los procesos de extrusión, como lo dijimos al inicio, pues son algunos almidones, algunas proteínas, estos derivados pues de cereales o algunos productos cárnicos. Generalmente se utilizan materias primas como polvos, los cuales se mezclan pues con agua y son llevados a la zona de compresión. Estos polvos se comprimen pues a una densidad de 1 gramo por mililitro y se someten a una presión de 5 a 10 bares si se requiere.
generar algún otro tipo de proceso, pues se calienta el polvo mediante pues las resistencias o la adición de vapor para poder transformar el producto y que hayan esas reacciones durante el proceso de transporte hasta la boquilla. Si son gránulos, pues debe aplicarse procesos, generalmente procesos calientes, para poder ablandar el grano y que éste llegue completamente cocido a la parte de extrusión y pues sea más fácil su moldeo. Y pues algunos polímeros de almidón que pues se vuelven vítrios a medida de que se va eliminando la humedad y pues se genera una forma de una textura dura o quebradiza como similar a lo que pasa con las pastas en el momento de la extrusión. Siguiente, por favor. Los alimentos más comunes que generamos por procesos de extrusión, pues son algunos cereales, cereales de desayuno, como son pues copos de maíz, copos multigrano, copos de fibra, eh, bolas de arroz crujiente o avena hinchada. Sus fuentes de almidón, pues maíz, trigo, maíz, eh, arroz, avena, eh, entre otros. Algunos aperitivos que serían pues barritas de papas, croquetas, eh, al- eh, algunas barritas de yuca, granos hinchados, productos intermedios como pues algunas pastas. Sus fuentes de almidón pues serían las papas directamente, el maíz, trigo, el arroz y avena. Algunos bollos, algunos alimentos para animales también. Entre estos pues son más alimentos hechos con formas secas, alimentos para perros y gatos, algunos bocados y algunos tipos de productos de alimentos pues con forma específica para, para animales. Algunas pastas donde pues el principal ingrediente es la sémola de trigo, pastas como pues fideos, espaguetis, raviolis y pues algunos alimentos para peces. Siguiente, porfa. En los procesos y los efectos que se generan en los alimentos en el proceso de extrusión, teníamos la gelatinización, que es el proceso donde pues los almidones que se tienen ahí se gelatinizan. Generalmente se hacen agregando algún porcentaje de humedad al alimento al inicio en la tolva o durante el proceso del recorrido del tornillo. Algunos procesos de retrogradación que pues en el momento de enfriar, eh, al momento de enfriar, pues eh, cambia un poco su forma. Eh, algunos, algunas formaciones de gluten, dependiendo pues generalmente en alimentos a base de trigo. Algunos efectos con los lípidos de los alimentos. Estos pues multiplican la materia prima y pues generan algunos cambios y pues toca tenerlos presentes para no generar procesos de oxidación y rancides y pues algunos efectos de la fibra durante los procesos de extrusión, donde la fibra pues al ser insoluble pues puede transformarse parcialmente en fibra soluble, mejorando la fermentabilidad y pues la funcionalidad fisiológica. Siguiente, porfa. Ya. Bueno, continuando con los procesos en el flujo de extrusión, pues tenemos realmente tres tipos de flujo. Devuelves la diapositiva, por favor. Es la anterior. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señor, sí te escuchamos. La diapositiva es la anterior, por favor. Listo. Gracias. El primer tipo de flujo que se genera dentro
del proceso de extrusión es el flujo de arrastre, que es pues literalmente lo que genera todo el proceso de transporte hacia la boquilla. Es el flujo más importante dentro del extrusor. Siguiente, porfa. Tenemos el flujo de presión o de retroceso, que es un flujo gradual que va aumentando a medida de que el alimento se acerca a la boquilla, y pues es por la resistencia que genera la boquilla a la salida del producto. Esto pues hace un, una fuerza inversa al flujo de arrastre. Y pues al haber una pequeña separación entre los filetes del tornillo y el cilindro, hay un flujo de fugas o pérdidas, que es todo ese material, ese alimento, que se va por entre la separación entre el filete y el cilindro. Eso genera pues un tipo de fuerzas pues combinadas. Unas serán de presión, que son las que están eh, cerca al alimento que está presionándose, y otras del material que va saliendo por el, por el agujero, y se las lleva el flujo de arrastre nuevamente hacia, hacia la horquilla. Siguiente, porfa. Entonces el flujo total pues sería la sumatoria de los tres tipos de flujo de los que hablé anteriormente, y pues algunas variables en el proceso son pues el preacondicionamiento, dependiendo del tipo de humedad, o si se precalienta. Esto pues afecta gravemente el alimento y el producto final. La configuración que se tenga del tornillo, todos los procesos que requieran de temperatura. A temperaturas más elevadas se requiere menos presión. Eso hace que pues haya diferencias entre todo el análisis del proceso entre temperatura y presión. Los tiempos de uso de las resistencias dentro del extrusor, y la granulometría del producto directamente. Chicas, siguiente, porfa. Ya vamos en las variables del proceso. Siguiente, porfa. Siguiente. Y pues la granulometría del producto, que afecta directamente pues todos los procesos anteriores de gelatinización, de extrusión, y pues cómo va a pasar por la boquilla y cómo va a salir el producto final. Y pues el porcentaje de grasas que tenga el alimento. Esto genera pues algunos cambios, algunos efectos de retrogradación o de compresión, y pues dependiendo la humedad que se le haya adicionado al producto, pues también tendremos productos más flexibles o productos más elásticos o menos elásticos. Los procesos y los cortes se generan pues a través de una cuchilla giratoria generalmente, lo que pues se calcula pues con alguna velocidad o algún paso, para que a medida de que va pasando el alimento por el extrusor y va saliendo por la boquilla, pues se vaya cortando en la forma final que yo deseo. Y pues eso sería todo para el proceso de extrusión. Muchas gracias. Listo, seguimos con la evaporación. La evaporación es una operación unitaria que separa un líquido de un sólido mediante evaporación y ebullición, con el objetivo de tener productos concentrados suministrados por energía. La evaporación como proceso físico es el paso de un líquido al estado gaseoso para absorción de energía, calor. La evaporación ocurre en la superficie del líquido, y este término no se debe confundir con la ebullición, que es el movimiento provocado por las burbujas de vapor que atraviesan la masa de un líquido que se calienta. Tiene aplicaciones en concentración de productos como insumos, leches, jarabes, y lo cual aumenta su vida útil y reduce los costes del transporte. Preconcentración de alimentos al secador, reducción de volumen como en el pasteurizadora, y la cristalización. Equipos de evaporación.
la evaporación de circulación forzada, estas unidades son capaces de concentrar líquidos viscosos con los que consiguen mantener velocidades de circulación adecuada. Aplicaciones del vapor de circulación, líquidos muy viscosos, líquidos con residuos, líquidos cristalizantes, ejemplos, la gelatina, esteres de azúcares, cremas de levaduras. Evaporadores de tubos largos. Estos evaporadores constan de una cámara vertical provista de cambiadores de calor tubulares como medio de calentamiento de calor, que se condensa en el interior de la cámara. En un evaporador de tipo vertical con tubo largo, el líquido está en el interior de los tubos. Mide de 3 a 10 metros de alto, lo que ayuda a obtener la velocidad de líquidos muy alta y solo pasa por los tubos una sola vez sin recircular. Evaporadores usados en la industria. Entonces tenemos los tubos verticales, capacidad de viscosidad hasta 50, intercambiador de calor, placas hasta 500, capacidad de viscosidad, tubos verticales, películas ascendentes hasta 1000, capacidad de viscosidad, tubos verticales de películas descendente hasta 3000 de velocidad, de viscosidad, qué pena, intercambiador de superficie hasta 10.000 de viscosidad. Entonces también consta con una capacidad de manejo sólido, suspendido, tiempos de resistencia y pues los costos. Entonces en eso podemos ver que el más alto en costo es intercambiador de superficie raspada y el más bajo es tubos verticales. Opción para aumentar concentración. Osmosis inversa es un sistema de membranas que permite eliminar el agua por diferentes presiones osmóticas entre un lado. Evaporación directa. Tiene lugar a alta temperatura en una cámara. Evaporación indirecta. El aire calienta del interior del alimento por agua. Siguiente. Listo, seguimos con la destilación. La destilación es una operación de la ingeniería química cuya finalidad es separar mezclas líquidas de sustancias. Se modifica la fase una fracción de la mezcla suministrando energía. La fracción de la mezcla es vaporizada y obtiene cambios físicos químicos de la sustancia. El primer método se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y condensación de los vapores sin permitir que retorne al calderín, es decir, no hay reflujo. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto con los vapores. Entonces, como podemos ver en la imagen, temas de materiales y todo, se utilizan grasas, aceites, ceras y combustibles. Siguiente. Factores en procesos de destilación. La temperatura. El aumento de temperatura suelen disminuir las diferencias relativas de las volatilidades entre los componentes de una mezcla. De igual modo, un descenso de temperatura de vaporización aumenta corriente de las diferentes volatilidades. Presión de vapor. Esta presión de su aumenta temperatura en las cuales las fases de vapor y líquidos de las sustancias pueden existir en equilibrio. Tipos de destilación. Tenemos destilación continua, simple, sin reflujo, en cual la carga en el alambique o calentador mediante bombeo y se extrae corriente de vapor y de líquido de tal intensidad que no se produzca. Se efectúa en dos maneras, destilación equilibrio y destilación diferencial. Destilación continua se utiliza esencialmente para separación de componentes que tienen temperatura de ebullición muy diferente. Siguiente. Tenemos también destilación continua simple. Se introduce la carga en el alambique en cual creo que está duplicada. Tenemos aplicación en la destilación en el temas de bebidas como el whisky, el ron.
también torres de destilación en plantas de destilación de agua. Bueno, a continuación se presenta la actividad lúdica. En esta ocasión se preparó un crucigrama. Como se ve acá es el siguiente, con las preguntas verticales y horizontales. Chicos, una pregunta. ¿Esto lo vamos a hacer de una vez o lo vamos a dejar como anexo? Yo creo ¿Aló? que como anexo. Dime. Yo creo que como anexo, Sí. pues por el tiempo, ¿no? Sí, yo consideraría que sí. Bueno, Vale, ahí alcanzó a quedar como las preguntas. listo. Toca unir los videos y ya.